Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas diciendo: en el reino de los cielos acontece a cierto rey que celebró el convite de las bodas de su hijo, el cual envió sus siervos para que llamaran a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron acudir. Envió de nuevo otros criados con este mensaje: decid a los convidados, mirad que ya he preparado mi banquete, mis toros y los animales cebados han sido ya degollados, todo está a punto, venid a las bodas. Mas ellos lo despreciaron y fueron el uno a su granja, el otro a sus negocios, y a los demás se apoderaron de los siervos, y después de ultrajarlos, los mataron. Habiéndose enterado de ello el rey, montó en cólera, y enviando sus ejércitos, acabó con aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas están preparadas, mas los que habían sido convidados no han sido dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y a todo lo que hallareis, convidadles a las bodas. Distribuyéndose pues sus siervos por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y se llenaron las salas de convidados. Entró el rey para ver los comensales, y vio allí un hombre que no se hallaba vestido con el traje nupcial, y le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros: atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pueden sentarse. La epístola toma de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, renovaos mediante una transformación de vuestro pensamiento y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y en santidad verdadera, por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Si os encolerizáis, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis cabida al diablo. El que hurtaba, ya no hurte. Antes bien, tómese la molestia de trabajar con sus manos en obras honestas, a fin de que tenga de dónde dar al que padece necesidad. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros estamos, como anunciado al comienzo de la misa, en el domingo 19 después de Pentecostés. En ese domingo nosotros tenemos un parangón muy impactante entre el Evangelio y la epístola, que nosotros podemos ver claramente que allí se propone lo que son las bases de la vida espiritual, que es la lucha contra el pecado y la práctica del bien. San Pablo es muy pragmático al decir que nosotros debemos revestirnos del hombre nuevo según la justicia y la santidad. Bueno, esa frase, según la justicia y la santidad, ahí tenemos lo que es la primera parte de la vida cristiana, que es la lucha contra el pecado, y después la segunda parte, que es la vida de la virtud cristiana, la práctica del bien, vivir la caridad sobrenatural. ¿Por qué la justicia en cuanto a la parte negativa de la vida cristiana? Porque nosotros, por medio de la penitencia, que no deja de ser una cierta justicia, un cierto acto de justicia, porque nosotros, por la penitencia, le devolvemos a Dios lo que le quitamos de honor con el pecado. Entonces, sí, la justicia corresponde, la justicia como penitencia corresponde a la parte negativa de la vida cristiana, que de la misma manera
La santidad corresponde a la práctica del bien, que generalmente los libros espirituales reducen a esa práctica del bien en tres partes: la vida de oración, la frecuencia en los sacramentos y la práctica de las virtudes cristianas, que nos llevan, por supuesto, a la vivificación de los dones del Espíritu Santo en nuestras almas, que toda alma en gracia tiene todas las virtudes, y los dones del Espíritu Santo actualmente en su alma pueden estar más o menos activos, pero todos tienen, los que tienen la gracia. Y cuando nosotros somos fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo, fieles a los dones del Espíritu Santo, cuando viene la santidad, cuando aparecen las bienaventuranzas en nuestras almas, cuando aparecen los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dedicamos a la enseñanza de ese progreso sobrenatural, hay una cierta necesidad de separar la parte negativa de la parte positiva, la lucha contra el pecado y la práctica de la virtud. Pero en la práctica, durante nuestro progreso sobrenatural, eso se mezcla, eso se va mezclando. Esa lucha y esa práctica de la virtud, no es que nosotros luchamos contra el pecado y después de un tiempo empezamos a practicar la virtud. No, va todo junto. Y hay que acordarse siempre, el santo, el perfecto, no es aquel que no peca, y punto. Porque si no, un niñito, bebito, recién bautizado sería un santo, y no es un santo, es un inocente, que son dos cosas distintas. El santo es el que, mediante la lucha contra el pecado y la práctica de las virtudes cristianas, llegó a la perfección. Pero hablamos entonces de la lucha contra el pecado. La parte negativa de la vida cristiana tiene como blanco de ataque tres cosas: el mundo, el demonio y la carne, que muchas veces nosotros hablamos. Pero hablemos, digamos, en qué consiste esta lucha contra el mundo, el demonio y la carne. En primer lugar, el mundo. Por supuesto que nosotros no estamos hablando de la creación material, que es algo bueno. Dios creó el mundo y el mismo primer capítulo de Génesis dice, vio que las cosas eran buenas. Nosotros estamos hablando de la mundanidad en cuanto a mundo, ese ambiente malsano que vive alejado de los mandamientos de Dios. Ahora bien, nosotros estamos obligados, por la disposición de las cosas, a convivir en ese medio. Tenemos que trabajar para llevar el pan a la mesa. Muchos tendrán que estudiar en su universidad. Nosotros tenemos que estar en el mundo. Pero dos cosas distintas son estar en un lugar y ser de un lugar. Un ejemplo: cuando nuestro Señor Jesucristo se fue presentado delante de Pilato y Pilato le preguntó si él era el rey, nuestro Señor dijo que sí, él era rey, pero que su reino no es de este mundo, porque es un reino celestial, por supuesto. Es evidente que el reino está en este mundo, evidentísimo, pero no es de este mundo, tiene un origen celestial. Bueno, así como el reino de Cristo tiene una esencia celestial, eterna, sobrenatural, y está en el mundo, nosotros que participamos de ese reinado por medio de la Santa Madre Iglesia, si bien estamos en el mundo, no podemos ser de él. ¿Y qué nos haría ser del mundo? Si nosotros, al estar en el mundo, captamos toda la mundanidad. Nosotros no podemos tener dos maneras de actuar: la cristiana en el ambiente cristiano y la mundana en el ambiente mundano. Nosotros no podemos tener esa doblez para con Dios. De Dios nadie se burla, y de los sacerdotes tampoco, porque uno percibe. Entonces, tenemos que tener una sola manera de actuar, por supuesto buena, por supuesto cristiana. Decir Ave María Purísima, tanto en la iglesia como cuando es necesario en el trabajo o en el colegio. Eso es lo que nos aparta del mundo y de la mundanidad. Porque el demonio va metiendo la cola. Miren, ¿cómo aparece el demonio en el desastre edénico? Aparece como una víbora, que es un animal largo, pero angostito. Entonces, si nosotros le dejamos una rendija, ya se mete. Esa rendija muchas veces aparece por la televisión, por las malas conversaciones, por las malas ocasiones que nosotros no habitamos, por el mundo que traemos en el bolsillo, porque si bien estamos dentro de nuestra casa, en la pantalla del celular tenemos absolutamente todos los pecados
y hay que tener cuidado con ello. Entonces, la lucha contra el mundo es afuera y adentro también. No hay que permitir que nosotros nos hagamos del mundo, si bien tenemos que estar en él. ¿Cómo nosotros vamos a pelear contra el demonio? Recuerden, siempre el demonio es aquel que inspira lo malo. 3 seres pueden inspirarnos cosas. El Espíritu Santo, que siempre nos va a inspirar lo bueno, lo santo, lo digno. La carne, la naturaleza humana, que siempre nos va a inspirar comodidad, flojera, lo más cómodo, lo menos trabajoso. Y el demonio, que siempre nos va a inspirar el pecado. Pero muchas veces, ¿qué hace el demonio? Al percibir que una persona, por tener una vida devota, no va a ceder a una tentación de pecado mortal, por ejemplo, la va aflojando con ligereza de pecados veniales y la va debilitando hasta que llegue la tentación de pecado mortal. Y también el demonio se evita de la misma manera que hablamos recién del mundo, no dando tanta atención a la mundanidad, porque el mundo es la casa del demonio, el mundo en cuanto acabo de explicar la mundanidad. Y después, como nosotros debemos pelear en contra de la carne, que hablamos aquí. Además de los pecados en contra, el 6º mandamiento, también nosotros condenamos aquí una vida que carece total y absolutamente de mortificación. No hay santo que haya pasado por esta bendita tierra que no haya mortificado su sentido, su voluntad. No hay santo que no haya hecho eso. Y nosotros, a nuestra manera, ¿cómo podamos, si tenemos que practicar la mortificación cristiana para vencer la carne? Lo que dice San Pablo: castigo mi cuerpo para sujetarlo a mi espíritu. O me pongo a prueba, no vaya a ser que habiendo predicado a otros, resulte yo reprobado. Muy importante quitar la inmortificación de nuestras vidas. Tanto como templanza, ¿qué es la templanza? Aquel control de los gustos que no hacen bien ya a la penitencia. La templanza es no comer el postre, levantarse un poquito más temprano, cosas que nos agradarían hacerlo. La penitencia es distinto, son cosas que nosotros necesitaríamos: pasar toda una vigilia delante del Santísimo, quedarse todo un día sin comer. Ahí ya son penitencias. Nosotros quitamos algo que sería necesario para el cuerpo, siempre con mucha prudencia y generalmente con dirección espiritual para hacer ese tipo de cosas. Bien, esa es la parte negativa, podemos decir, que debemos evitar. Que podemos hablar en el día de hoy de las cosas que tenemos que hacer, haciendo un resumen total de todo lo que se podría hacer, todo lo que se podría decir. Nosotros podemos considerar esa invitación del Evangelio a las bodas como, por supuesto, Dios Padre llamando a todos los hombres a las bodas de su Hijo, que es una boda sobrenatural, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es acercarnos. No hay que llevar nada, no hay que llevar comida, no hay que llevar bebida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos aportar nada salvo nuestra voluntad para recibir todo lo que Dios Padre nos tiene y nos quiere dar, que es la gracia santificante en definitiva. Lo único que tenemos que hacer es no ser tan tontos y no aceptar tal invitación, ir hacia ella, que de cierta manera ya la aceptamos en el día de nuestro bautismo, porque al ser bautizados ya estamos llamados a ese banquete sobrenatural, que no es otra cosa que la vida eterna. Cuando nosotros nos bautizamos, allí recibimos por primera vez la caridad sobrenatural en nuestras almas. Y fíjense bien lo que dice San Agustín sobre esa caridad. Cuando la caridad ha nacido, se nutre. Nutrida se robustece. Y siendo robusta, se perfecciona. Aquí están las 3 partes de la vida sobrenatural. Los incipientes, los aprovechados y los perfectos, como dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, en la Suma Teológica, Santo Tomás, que estamos hablando de
la máxima autoridad en teología católica, compara el crecimiento de la caridad sobrenatural con el crecimiento natural del hombre. El hombre nace, es un infante, es un niño, crece un poquito, se transforma en un joven y después, como es la naturaleza de las cosas, se transformará en un hombre. De la misma manera con la caridad. En el bautismo crece, en el bautismo nace. Es una caridad incipiente, como una semilla recién plantada, que cualquier semilla tiende a crecer, a hacerse un brote, un arbusto y luego un árbol, y que dé frutos. Así como un hombre nace, se hace joven y tiene que llegar a la madurez. Pero, por ejemplo, un enano no es ni un niño ni un hombre perfectamente maduro en cuanto al cuerpo. Un enano está en la mitad del camino. Falló en su crecimiento. Tiene una enfermedad, pobrecito. No puede quedar niño toda la vida. Pero tiene 30, 40 años y tiene el tamaño de un niño. Es un ser deforme. Eso puede pasar en nuestras almas. Si nosotros no trabajamos la gracia santificante, si no trabajamos la caridad sobrenatural. Sí, vencimos el pecado, pero ahí quedamos. Quedamos enanitos. Si nosotros, por medio de práctica de virtudes cada vez más intensa, recepción de los sacramentos cada vez con mayor amor, la oración cada vez con mayor intensidad, eso es lo que produce el aumento de la caridad. Pero muchísima atención, el crecimiento sobrenatural no es algo que se sienta. Ay, padre, que yo no siento nada. Sí, por supuesto que no va a sentir, porque no es un sentimiento. La virtud no es un sentimiento, es un hábito sobrenatural. No lo captamos con los ojos, ni con el tacto, ni con los sentidos internos. Imaginación, estimación. Eso se capta con la gracia. Eso uno incluso puede no percibirlo y va a descubrir en el juicio particular cómo está. Lo que nosotros no podemos hacer es abandonar la vida sobrenatural, decir, bueno, ya está, hasta aquí llegué. No, cada vez buscar un mayor amor a Dios, un mayor amor al prójimo, que eso se puede buscar en cualquier ocasión de la vida. Si no hacemos eso, quedamos enanitos. Somos enanos espirituales, ni niños ni hombres, y hay que huir de eso. La infancia espiritual, en cuanto a la caridad, consiste en la lucha contra el pecado. Nosotros debemos luchar contra el pecado. Si estamos todavía en la lucha contra el pecado mortal, todavía estamos en la infancia. Como dice San Pablo, necesitamos de leche. ¿Por qué? Porque la comida fuerte todavía no es buena para nosotros porque somos infantes. Es una infancia que si dura mucho tiempo no es tan buena. No es lo mismo que la infancia espiritual que habla nuestro Señor, de esa entrega, esa confianza total en el Padre de las Luces. Son dos cosas distintas. La infancia sobrenatural tiene que durar cierto tiempo, porque ya hay que llegar a la edad joven de aprovechados, donde nosotros buscamos la práctica de la virtud en todos los ambientes, iglesia, escuela, trabajo, todos los ambientes. No se puede tener una vida doble. Y después de aprovechados, con el influjo de la gracia, con la fortaleza del Espíritu Santo, llegar a lo que es el estado de perfectos, que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, que el estado de perfección no es otra cosa que la unión con Dios, la unión íntima con Dios, cuando los santos ya demuestran aquí en la tierra gran grado de santidad, totalmente desapegados de las cosas de la tierra y unidos íntimamente a Dios. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a eso? No sabemos. Si lo vamos a llegar acá en la tierra, tampoco. Pero no hay que abandonar nunca la misión, porque nosotros no sabemos el grado de perfección que Dios tiene pensado para nosotros. Por eso nunca hay que dejar de querer, por lo menos, crecer en santidad. Padre, que yo ya he perdido muchísimo tiempo de mi vida. Yo he vivido mal durante muchísimo tiempo. Yo he tenido una vida floja hasta el presente. Miren, el tiempo es irremisible. No se puede volver atrás. El tiempo perdido ya está. Listo. Si yo empleo bien el tiempo ahora, yo no estoy recuperando aquel tiempo. Ya pasó.
no puedo meterme en la maquinita del tiempo y volver atrás. Sin embargo, el tiempo, si bien no es remisible con tiempo, sí es remisible con amor. Sí es recuperable con un acto de caridad. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Allá ve que le importa si uno se convierte a los 10, a los 30 o a los 70 años. Vean bien, vale mucho más 5 años de amor intenso a Dios que de 500 años de amor mediocre. Muchísimo más. Para Dios no hay tiempo, entonces no hay que desesperar. Padre, yo ya soy viejo, yo ya soy grande, ya soy mayor. No importa, para Dios no hay tiempo. Siempre hay que buscar la intensidad del amor a Dios. Porque así nosotros vamos a llegar bien vestidos para ese banquete. No tendremos que pasar por el purgatorio. O si pasamos por poca duración de tiempo. Que recuerden que el tema del purgatorio, nosotros sí debemos huir porque es algo negativo. Pero yo ya dije acá, recuerden, las oraciones indulgenciadas, siempre tenemos que buscarlo, sí, pero para reparar el amor de Dios burlado por el pecado. Y vamos a pedir entonces a la Santísima Virgen María esa fortaleza para, por supuesto, vivir en el mundo, pero sin ser de él, y también esa gracia grandísima de tener ese progreso sobrenatural y ya no ser un enano, si es que lo soy, o ya crecer de una buena vez, si es que soy o un niño o un jovencito espiritual y ya tendría que ser maduro. Pedirle esa gracia, porque si bien, naturalmente hablando, un enano no puede curarse de su enfermedad así, el enano natural, pero sí el enano sobrenatural, sí. Mediante la gracia divina puede transformarse en varón perfecto, como se ha visto en muchísimas, pero muchísimos ejemplos de la vida de los santos. Esa gracia vamos a pedir a la Virgen. Ave María. Sin fin de